Nuestro espacio en 60 minutos de noticias sindicales por Radio M740. Y para hablar de temas de actualidad, por supuesto, hemos convocado a un hombre de la dirigencia sindical. La CGT a nivel nacional no se ha expedido, si bien es cierto que ha habido algunas voces sueltas, como decía yo, en este caso Gerardo Martínez, también Pablo Moyano, que son hombres que tienen un verbo más Pablo Moyano sobre todo más duro, más crítico a veces con algunas de las situaciones que vive nuestro país, sobre todo en defensa de los trabajadores. Nosotros vamos a hablar con Jorge Luis Rodríguez, es el secretario general de la Asociación Bancaria Seccional Río Negro Oeste. Jorge, muy buenas tardes. Raúl Ortiz te saluda, Radio M740. ¿Cómo estás? Hola Raúl, buenas tardes. Muy bien. ¿Y vos cómo estás? Y bueno, acá estamos renegando un poco en la previa. Decíamos qué situación difícil y compleja vive nuestra República Argentina. Y yo comentaba así muy cortito para que vos luego hagas un análisis. Decía, ayer cuando tuve la oportunidad de visité algunos hipermercados. Primero en algunos porque tengo que comprar y en otros por la curiosidad periodística. Y cuando ves que escasean los elementos básicos para las familias más humildes, decís que la verdad que feo, ¿no? De parte del empresariado, de los pequeñas y grandes empresas, qué feo, ¿no? Esto de esconder las cosas para que luego valgan el doble en un par de horas, ¿no? Qué lamentable, qué doloroso. Pues sabés, Raúl, que quienes por ahí tenemos un poquito más años que otros, que pertenecemos a otra generación distinta de las que hoy les toca ser protagonistas, recordamos claramente que esta actitud que vos estás definiendo no se diferencia mucho de la actitud que tuvieron los empresarios, el universo comercial y muchos actores de la vida social en general en el año 73 en Chile cuando derrocaron a Salvador Allende. Generaron un ambiente totalmente adverso, desabasteciendo las góndolas de los supermercados, por un lado, aumentando los precios de los pocos que dejaban en las góndolas. Un fenómeno social bastante crítico contra el gobierno de Salvador Allende con el ánimo de voltearlo. Objetivo que finalmente lo alcanzaron, ¿no? Vos fíjate que esto que yo te estoy describiendo en Chile fue lo mismo que sucedió cuando desde los grandes medios de comunicación a nivel nacional, encabezados por el Grupo Clarín, hicieron todo lo que hicieron en sus propias tapas, ¿no? Por sus propias radios y por sus propios medios, para darle el mote de tortuga a don Arturo Illia, uno de los referentes, un gran estadista que ha tenido nuestro país, un hombre que supo con cada uno de sus actos de gobierno defender los intereses de la nación, entre ellos la política hidrocarburífera, rescindiendo los contratos petroleros que claramente favorecían solamente a los intereses de Estados Unidos y en contra de los intereses nacionales. Sin embargo, esta política tenía sus gerenciadores aquí adentro del país, como los sigue teniendo hoy, y cumplieron el mismo objetivo, así trazando las mismas políticas desestabilizadoras para finalmente terminar volteando al gobierno de don Arturo Illia. Lo propio hicieron con don Raúl Alfonsín allá por el año 89, obligándolo a retirarse 6 meses antes del gobierno, en un alto grado de connivencia con el poder político que había obtenido el triunfo, encabezado por Menem y Cavallo, visitando las oficinas de Wall Street en Estados Unidos, solicitándole que no hagan apoyo económico y financiero al gobierno para posibilitar la salida anticipada, objetivo que finalmente lo alcanzaron. Esta conducta ya la conocemos desde hace muchísimo tiempo, lo propio podríamos decir de la década del 30, que bueno, no la vivimos nosotros, pero sí está muy bien fundada en los libros de historia, ¿no? Bien documentada, cuando lo voltearon al presidente Hipólito Yrigoyen. Es una vieja conducta, precisamente, y yéndonos un poquitito más atrás, para eso nace la Unión Cívica Radical en 1891 de la mano de Leandro Alem, precisamente para defender los intereses del pueblo, para defender los intereses de los trabajadores. Nace como una barrera de contención de ese avance que tenían los conservadores sobre los intereses de la gente en general, ¿no? Lamentablemente, este partido fue finalmente cooptado por los conservadores de nuestro país, y lo mismo ocurrió con el peronismo, otro partido nacional y popular, ambos nacionales y populares, ambos fueron cooptados por los conservadores de nuestro país. Si no, nos explica la diferencia que hay en el peronismo entre un Néstor Kirchner y un Menem, o un Pichetto.
Si no, nos explica la diferencia que hay en el radicalismo entre un Fernando de la Rúa y un Raúl Alfonsín, entre otros. O entre Raúl Alfonsín y los radicales que hoy dirigen mi partido, al cual estoy orgullosamente afiliado, pero lamentablemente no puedo ser orgánico porque este partido se ha sumado a los eternos conservadores que cuando han tenido que dar golpe con militares lo dieron. Y en esta oportunidad lamentablemente la sociedad se ha derechizado bastante, lo suficiente como para que la derecha en nuestro país pierda las elecciones con un 40%, que no es poca cosa, ¿no? Así que bueno, este es un fenómeno social y económico que se está dando, que bueno, todos tenemos la esperanza de que la alianza de gobierno finalmente pueda superar este trance interno que está teniendo para no facilitar de que lleguen nuevamente los conservadores al gobierno, porque de ser así, ellos ya nos están diciendo qué es lo que van a hacer. Y en el caso concreto de los intereses que representamos quienes estamos al frente de una organización como un sindicato, debo advertirle a los trabajadores en general de que ellos nos están diciendo de que las paritarias no son una herramienta que ellos consideran importante para introducir dinero en el mercado. Nos están diciendo la necesidad que tienen ellos para optimizar su rentabilidad de implementar un plan de flexibilización laboral que solamente favorece para optimizar la renta que ellos obtienen con sus empresas. Nos están advirtiendo sobre la necesidad que ellos creen, que el pueblo entiende también que sea necesario, de implementar una modificación en el sistema previsional. La modificación en el sistema previsional, Raúl, recordará vos que nosotros la sufrimos ya en la década del 90, cuando a manos de Menem, de los conservadores del peronismo, a manos de ellos tuvimos que padecer todo el sistema de las AFJP, que no hicieron otra cosa que llevarse la guita de los jubilados y el aporte de los empresarios a la timba financiera internacional. Así que todas estas cuestiones que están pasando tienen ese objetivo, y esto es importante, Raúl, que en grandes medios de comunicación del interior del país esto se propague y se difunda para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Por eso está muy bien en programas como el tuyo, para que los trabajadores que escuchan, los comerciantes que escuchan, las pymes, los dueños de pymes, sepan realmente dónde vamos a ir a parar en el supuesto caso de que vuelva a ganar la derecha en este país. Que este gobierno ha tenido y tiene problemas internos y que ha sido difícil de superarlo después de haber padecido la pandemia amarilla, después de haber padecido la pandemia del coronavirus y estos problemas internos que tiene el gobierno, es verdad, no se pueden negar, pero tengamos la esperanza de que se tiene que solucionar. Caso contrario, la derecha será gobierno en el de 2023 nuevamente y las consecuencias serán terribles. Jorge, ¿cuánta esperanza se deposita en esta mujer que si bien es cierto ha sido ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, es mucho más sencillo, digo sencillo no hay nada, pero es mucho más fácil llevar adelante la economía de una provincia que llevar la economía de un país donde los actores son distintos, donde el poder económico realmente te hace sentir el poder todo el tiempo? Bueno, cuánta responsabilidad en la espalda de esta mujer, ¿no? Y yo decía esto, la CGT no ha salido a apoyar todavía de manera orgánica. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Hay expectativas? ¿Vos cómo creés que le puede ir? Bueno, mi acción política en este sentido en el día de hoy y ayer, entre ayer y hoy, no ha sido distinta de la del más alto porcentaje de los argentinos. Googlear el nombre de Silvina Batakis. Que si bien estamos metidos en el ámbito gremial y político, sabíamos que había sido ministra de Economía del gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires, lo que por ahí del interior no teníamos detalles respecto de cuál había sido su actuación. Y la verdad que googleando eso, buscando cuál fue el nivel de actuación, creo que nos genera una gran cuota de esperanza de que hayan cosas que se modifiquen, ¿no? Yo no creo que sea prudente que ella salga a decir que va a ir en contra de lo que ya está lamentablemente firmado, que es el acuerdo que suscribió con el Fondo Monetario Internacional Martín Guzmán, ¿no? No es Martín Guzmán el que firmó, circunstancialmente fue él, pero es un compromiso institucional, es el país el que llegó a un arreglo con una institución de esas características. Entonces lo que está diciendo es que va a cumplir. Hay algunos que se sientan desilusionados, pues bueno, no va a ser lo contrario. De todas maneras,
está diciendo ella, a boca de jarro, que los planes pueden sufrir alguna modificación, y necesariamente van a tener que sufrir una modificación, porque si hay algo que se dijo y que se tiene que cumplir, es que esta deuda que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional, y que nadie sabe dónde está la guita todavía, que no la tiene por qué pagar el pueblo con la falta de alimentos, ¿no? Que realmente la tendrán que pagar quienes están obteniendo importantes ganancias como consecuencia de la guerra en Ucrania, por un lado, y que tendrán que pagarlas quienes fundamentalmente la fugaron. Entonces me parece de que, volviendo al tema de Silvina Bataki, creo que ella, con los comentarios que ha hecho, me parece que genera una gran cuota de esperanza respecto de este tema. Y en este sentido los trabajadores tenemos que tener una participación activa. No podemos olvidarnos que formamos parte del más alto porcentaje de personas que se van a ver beneficiadas o perjudicadas con sus políticas económicas, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Bien, Jorge, la última, ¿qué crees vos que entre las cuestiones que se debe avanzar esta ministra, justamente tiene que ver con inyectar mayores ingresos, dejar que, como decías vos, las paritarias quedan libres, queden más sueltas? ¿Por ahí tiene que ir? ¿Tiene que inyectar más dinero en el mercado? Necesariamente. El perfil que ella tiene es absolutamente desarrollista. Uh-huh. Me parece que esto nos indica claramente que va a haber un fuerte apoyo a las pymes, y quienes tenemos la responsabilidad de representar los intereses de los trabajadores, y no solo del sector al que pertenecemos, sino de la totalidad, me parece que en este sentido esta mirada a nosotros nos debe interesar. Debemos apostar todos fuertemente a las pymes, que son las mayores generadoras de puestos de trabajo. Uh-huh. Por eso que los sindicalistas fundamentalmente participamos de la idea de que las importaciones no pueden ser totalmente abiertas. Tienen que estar abiertas aquellas cuestiones que resultan absolutamente necesarias para poder elaborar nuestra materia prima y de esa manera poder exportar, no otra cosa. Me parece que en este sentido esta mujer responde a esta línea de pensamiento, a esta línea ideológica, si querés llamarlo. Y me parece que esto responde también claramente a los intereses no solo del universo laboral, sino que me parece que del pueblo en general, ¿no? Uh-huh. Jorge, te agradezco mucho tu tiempo con nosotros, con la carretera, con la radio, como siempre, y te mando un saludo muy grande. No, el agradecido soy yo, Raúl. Que pases una linda tarde. Hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Jorge Luis Rodríguez, secretario